Registro MX-04. La mina del Cerro Grande. Este archivo documenta una serie de incidentes ocurridos tras el cierre oficial de una mina por colapso estructural. Los reportes hablan de ruidos subterráneos sin origen mecánico, lecturas anómalas en equipo sísmico y testimonios coincidentes de trabajadores que aseguran haber escuchado actividad humana en un sitio declarado vacío. No existen registros de reapertura. No hay personal asignado. Y aún así, algo sigue trabajando bajo tierra. Registro 1. La última guardia. El geólogo Marcos llegó al Cerro Grande con expectativas. Tenía la tarea de evaluar el lugar para su reapertura. Un antiguo sitio minero que había cerrado tras un trágico derrumbe que había cobrado la vida de varios hombres. Desde entonces, el lugar había estado en la memoria de los lugareños, un símbolo de tragedia y pérdidas. Sin embargo, las señales son poco comprensibles. Marcos era un escéptico, un hombre de ciencia que dependía de datos y hechos, no de supersticiones. Al llegar, se instaló en su carpa cerca de la boca de la mina. Las primeras noches fueron tranquilas. A su alrededor, solo había el sonido de la naturaleza y su equipo trabajando. Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, comenzó a notar algo extraño. A las 2:47 de la mañana, cada noche, su equipo de sensores registraba golpes rítmicos, como si algo se estuviera moviendo dentro de la mina. La inquietud lo invadía, pero decidió ignorarlo, convencido de que era solo ruido ambiental. Una mañana, salió de su carpa con un café caliente en la mano y quedó sorprendido al ver trozos de zinc puro apilados junto a su tienda. Eran brillantes y perfectamente formados, algo que no podía ser resultado de la erosión o del viento. Miró a su alrededor, pero no había señales de que alguien hubiera estado ahí. Todo estaba en calma. Era como si los trozos hubieran aparecido de la nada. Pensó que tal vez otros mineros habrían pasado cerca, pero la idea no lo convenció. Había un aire de misterio en todo eso. Al caer la noche, el viento aullaba y la luna iluminaba con su luz plateada el Cerro Grande. A las 2:47 de la mañana exactamente, el ruido volvió, más fuerte y claro que nunca. Golpes secos, metálicos, que reverberaban en el aire helado. Esta vez no eran solo los sensores. Marcos los podía escuchar a través de la lona de su tienda. Se incorporó. Su corazón latía con intensidad. ¿Qué era todo esto? Decidió salir de su tienda, armado solo con una linterna y su curiosidad. Con el haz de luz recorriendo el terreno, se acercó a la entrada de la mina. El sonido era inconfundible. Algo o alguien estaba trabajando dentro, repitiendo una labor de manera inquietante. Se detuvo y escuchó, tratando de discernir una voz, un susurro, pero solo el eco de los golpes llenaba el aire. Fue entonces cuando vio las siluetas. Eran sombras que se movían con precisión en la oscuridad. A medida que se acercaba, una ligera bruma comenzó a enredarse en sus pies. Las figuras eran indistintas, casi como siluetas espectrales, y parecían arrastrar cargas de mineral. Esto no era posible. Marcos se sintió atrapado entre la curiosidad y el terror. Al notar que lo observaban, las sombras se detuvieron, y el frío comenzó a calar en sus huesos. Eran hombres, pero no vivos. Eran ecos de aquellos que habían muerto en el derrumbe. Regresó a su tienda con un nudo en el estómago. Todo lo que sabía sobre geología y la ciencia parecía frágil ante lo que había presenciado. Intentó dormir, pero la imagen de las sombras seguía danzando en su mente. La mañana siguiente fue un torbellino de pensamientos. Decidió que todo debía tener lógica. Salió a explorar y encontró más zinc apilado, señales de un intenso pero inexistente. A la caída de la noche, sin embargo, el cielo se tornó gris y las nubes amenazaron con lluvia. Cada golpe a las 2:47 de la mañana parecía resonar dentro de su alma. Se sentó fuera de su carpa, observando la entrada de la mina, preguntándose si debería entrar. La tentación era fuerte, pero el miedo también. Para su sorpresa, algo le decía que había una razón para que estuviera allí. Mientras tanto, dos trabajadores locales, Ana y Javier, se habían acercado al campamento de Marcos.
Habían oído rumores sobre ruidos extraños y querían ofrecer su ayuda, pero, al escucharlo hablar sobre lo que había visto, se miraron alarmados. Ana, una mujer de cabello rizado y sagaz, tomó la delantera. «El Cerro Grande está maldito», dijo con seriedad. «Los hombres que murieron siguen trabajando como si estuvieran atrapados en un ciclo. Necesitamos irnos de aquí». Marcos, siendo escéptico, dudaba que de esos cuentos fueran reales, por lo que, decidido a demostrarles y demostrarse a sí mismo que no había nada sobrenatural en ese lugar, les propuso a ambos el explorar la mina. Ambos trabajadores aceptaron tanto por curiosidad como por preocupación de dejarlo por su cuenta. La noche llegó, y junto a la luz de sus linternas, entraron en la oscura cavidad. Cada paso que daban era acompañado por el crujir de la roca. Los ruidos se intensificaron a medida que se acercaban a un área profunda de la mina. Marcos sentía que el aire se espesaba, y de pronto, los golpes cesaron. Un silencio ensordecedor llenó el espacio. Los tres se quedaron quietos, intentando escuchar cualquier sonido que pudiera indicar que alguien más estaba allí. De pronto, un grito desgarrador resonó en el interior. Fue Ana. Se había tropezado con un objeto en el suelo, una herramienta olvidada, cubierta de polvo y telarañas, pero era evidente que había sido utilizada recientemente. Sin embargo, antes de que pudieran preguntarse qué significaba todo esto, un estruendo sordo resonó, seguido del eco de pasos que se acercaban. Marcos se congeló, la adrenalina corriendo por sus venas. Al mirar a Ana y Javier, vio cómo sus ojos se ampliaban en terror. En ese instante, los golpes metálicos comenzaron de nuevo, más cercanos y frenéticos. Algo estaba sucediendo, y esta vez no sería posible ignorarlo. Al mirar hacia atrás, un resplandor apareció en la distancia, creando contornos indistintos. Marcos sintió que se apoderaba de él la realidad de que el Cerro Grande no solo era una mina. Era un lugar donde el tiempo había fracasado, atrapando las almas de aquellos que habían dejado atrás su última jornada de trabajo. Posteriormente, el suelo comenzó a temblar, y sin saber lo que les esperaba, corrieron hacia la salida. La huida fue un infierno de sombras que surgían de las paredes. Al alcanzar la boca de la mina, un derrumbe sordo selló la entrada tras ellos, sofocando para siempre los golpes de las 2:47 de la mañana. Ana y Javier, después de lo vivido, decidieron abandonar el pueblo y no volver a hablar de lo vivido. Por su parte, Marcos no presentó su informe. Vendió su equipo y abandonó la geología, pero el Cerro Grande no lo abandonó a él. Aunque escapó físicamente, su mente nunca salió del turno. Cada madrugada, a las 2:47 en punto, se despierta con un sabor a polvo mineral en la boca y un dolor agudo en las manos, como si hubiera estado golpeando piedra. En su nueva vida, ha comenzado a apilar objetos metálicos en rincones oscuros. Lo hace dormido. Su mente, y quizás su alma, se quedaron en aquella cueva, junto con los ecos de esos trabajadores. Registro 2. La lámpara de tacho. Valeria respiró hondo, cubriéndose la nariz con la bufanda. El aire en el basural del Cerro Grande apestaba a descomposición y olvido. Buscaba algo, cualquier cosa que le sirviera para su tesis sobre la cultura minera de la región. Llevaba semanas revolviendo entre la basura, bajo el sol implacable del desierto. Había entrevistado a viejos mineros, estudiado documentos históricos, pero sentía que le faltaba algo tangible, una conexión real con el pasado. Y entonces la vio. Entre latas oxidadas y neumáticos desechados, algo brillaba con un fulgor opaco. Se acercó con cautela, apartando los desechos con cuidado. Era una lámpara de seguridad Davy, extrañamente intacta. El metal estaba corroído, la pantalla de vidrio sucia, pero la estructura se mantenía sólida. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era perfecta. Con cuidado, la llevó a su pequeño departamento en la ciudad. Pasó días limpiándola, puliendo el metal, reemplazando las partes dañadas. Su abuelo, un antiguo mecánico, la ayudó con la reparación, explicándole el funcionamiento de la lámpara. Estas lámparas eran sagradas para los mineros, le dijo su abuelo, con la voz cargada de nostalgia. Les avisaban si había gases peligrosos en la mina. Una llama débil significaba peligro, peligro de explosión, peligro de muerte.
Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, la lámpara estaba lista. Valeria llenó el depósito con combustible, ajustó la mecha y encendió la llama. Una luz tenue e inestable iluminó su habitación. Se sentó en su escritorio, observándola con fascinación. Esa noche, Valeria no pudo dormir. La lámpara, colocada en la mesita de noche, la mantenía despierta. La llama parpadeaba, oscilando de forma extraña. Pensó que era la corriente de aire, pero las ventanas estaban cerradas. De repente, la llama se intensificó, proyectando sombras danzantes en las paredes. Y entonces lo vio. Breves, fugaces destellos de rostros angustiados, atrapados en la llama. Rostros cubiertos de polvo, con ojos llenos de terror. Desaparecían tan rápido como aparecían, dejándola temblando de miedo. Asustada, apagó la lámpara. La oscuridad se apoderó de la habitación, pero la sensación de ser observada persistió. Encendió la luz principal y se quedó despierta el resto de la noche, rezando para que amaneciera pronto. A la mañana siguiente, Valeria no fue a la universidad. En lugar de eso, se encerró en la biblioteca, buscando información sobre el Cerro Grande y sus minas. Encontró artículos sobre accidentes, derrumbes, vidas perdidas en la oscuridad de la tierra. Finalmente, encontró un informe detallado sobre un derrumbe ocurrido hace más de 30 años. Un grupo de mineros quedó atrapado en un túnel. La mayoría logró escapar, pero uno, Gabriel Tacho Morales, no tuvo tanta suerte. Murió de asfixia. El informe mencionaba que la lámpara de seguridad de Gabriel Morales fue encontrada cerca de su cuerpo. No pudieron identificarlo, pero reconocieron su lámpara. Valeria sintió un escalofrío. Era la misma lámpara que ahora descansaba en su mesa de noche. Volvió a su departamento y encendió la lámpara. La llama parpadeó, y los rostros volvieron a aparecer, pero esta vez pudo verlos con mayor claridad. Eran rostros de mineros, atrapados, desesperados. Y en el centro de todos, el rostro de un hombre joven, con una mirada triste y resignada. Gabriel Tacho Morales. Comprendió. El espíritu de Tacho no buscaba su lámpara de vuelta. Necesitaba que siguiera encendida, vigilante. La lámpara era un faro, una conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Durante los siguientes días, Valeria investigó sobre la vida de Tacho Morales. Habló con la poca familia que pudo ubicar, vecinos que llegaron a conocerlo, todos ellos mayores por el pasar de los años. Descubrió que era un hombre bueno, trabajador, amado por todos. Un hombre que haciendo su trabajo, cuidando de su familia. Aprendió que Tacho había sido designado para cuidar la entrada de una galería, alertando de posibles derrumbes. Esa noche, el destino le jugó una mala pasada. Él no pudo huir. Valeria entendió que Tacho no podía descansar en paz. Estaba atrapado, obligado a seguir cumpliendo su guardia eterna. Y la lámpara era la clave para su liberación. Consultó con una anciana de la comunidad, conocida por su sabiduría ancestral. La anciana le dijo que Tacho necesitaba que devolviera la lámpara al lugar exacto donde murió, completando así su guardia. Solo entonces podría su espíritu liberarse y encontrar la paz. Valeria sintió miedo, pero sabía que era lo correcto. Preparó una mochila con agua, comida y una linterna. Tomó la lámpara y se dirigió al Cerro Grande. El viaje a la mina abandonada fue largo y peligroso. Tuvo que trepar por caminos rocosos, esquivar derrumbes, luchar contra el viento y el sol abrasador. Finalmente, llegó a la entrada de la mina. La entrada estaba bloqueada por escombros y apuntalada con vigas de madera podridas. Con cuidado, comenzó a remover las rocas y la tierra, abriendo un camino hacia el interior. El aire dentro de la mina era denso y húmedo, cargado con el olor a polvo y muerte. Siguió las indicaciones que le había dado la anciana. Caminó por túneles oscuros y estrechos, guiándose por la luz de la lámpara. Los rostros de los mineros volvieron a aparecer en la llama, pero esta vez no eran aterradores. Eran rostros de agradecimiento, de esperanza. Finalmente, llegó a un derrumbe. El túnel estaba bloqueado por rocas y tierra.
La anciana le había dicho que el cuerpo de Tacho estaba justo detrás de ese derrumbe. Con todas sus fuerzas, comenzó a remover las rocas. El trabajo era duro y peligroso, pero no se rindió. Sentía la presencia de Tacho, guiándola, dándole fuerzas. Después de horas de trabajo, logró abrir un pequeño agujero en el derrumbe. Metió la mano y tocó algo frío y duro. Era metal. Tiró con fuerza y sacó un trozo de roca. Detrás, vio algo que le heló la sangre. Era el esqueleto de un hombre, cubierto de polvo y tierra. A su lado, encontró los restos de un casco y una vieja cantimplora. Y en su mano, agarrada con fuerza, una pequeña cruz de madera. Valeria sintió un nudo en la garganta. Había encontrado a Tacho. Con cuidado, colocó la lámpara junto al esqueleto. La llama se elevó, iluminando el rostro de Tacho por última vez. Y entonces, la llama se extinguió. Un silencio absoluto se apoderó de la mina. Valeria sintió una sensación de paz y tranquilidad. Sabía que Tacho había encontrado la paz. Había completado su guardia. Salió de la mina, dejando atrás el pasado. Mientras caminaba de regreso a la ciudad, miró hacia el Cerro Grande. El sol se estaba poniendo, tiñendo las montañas de rojo y dorado. Sintió que Tacho la acompañaba, protegiéndola, agradeciéndole. Valeria nunca olvidó a Gabriel Tacho Morales. Su historia se convirtió en el centro de su tesis. Y la lámpara, ahora apagada, ocupó un lugar de honor en su departamento, como un recordatorio de la importancia de la memoria y el respeto por aquellos que dieron su vida en la oscuridad de la tierra. La llama de la esperanza, una vez parpadeante, ahora descansaba, con la certeza de haber cumplido su misión. Archivo nocturno. Archivo cerrado.